Hola chicos, ¿cómo están? Espero que bien, cuidándose en casita y sobre todo aprendiendo en casa con el profesor Miguel. Vamos a iniciar con la actividad programada para este día, de la siguiente manera. Aprendo en casa. Bien, el título de nuestra actividad será Escribimos nuestras anécdotas, parte uno. Muy bien, empezamos. Los recursos para nuestra actividad serán hojas de reuso o cuaderno, lápiz o lapicero, lápices de colores o plumones y el texto presentación de anécdotas. La meta para el día de hoy será planificar la escritura de anécdotas en las que se relaten los recuerdos que más te agradan en el área de comunicación. Muy bien, empezamos. Cuando hablamos es natural y sencillo expresar los sentimientos y las emociones en las narraciones, porque utilizamos diversos tonos de voz y expresiones del rostro y del cuerpo, que acompañan a lo que decimos de forma oral. Estas herramientas como el tono de la voz, expresiones de rostro y cuerpo se denominan recursos no verbales. Por otro lado, las palabras orales o escritas se le denomina recurso verbal. Entonces, el mensaje oral es la suma de lo siguiente. Muy bien, expresiones de rostro y postura del cuerpo, expresiones orales o las ideas habladas y poderes de la voz, entonación, volumen, inflexiones. Estos tres elementos se van a relacionar entre sí. ¿Para qué? Para que pueda nuestro mensaje oral ser efectivo. No olviden esto, pequeños, porque es muy importante. Ahora, te hago la siguiente pregunta. ¿Has pensado qué vas a hacer para transmitir por escrito esa emoción y sentimientos que tus entrevistados te han compartido cuando te narraron sus anécdotas? ¿Cómo harás para que tus lectores se sientan atrapados y comprendan esa emoción, sorpresa o, o lo tan anecdótico que fue experimentar esas historias? No te preocupes, en la narración escrita hay otros recursos que te ayudan a transmitir toda esa emoción que has vivido cuando escuchaste la narración de tus familiares. Para eso debemos de planificar el texto que escribirás. ¡Ánimo! Lo harás súper bien. Muy bien, empezamos a planificar nuestras anécdotas. Primero, identifica las anécdotas que has recopilado en la entrevista y responde en tu cuaderno. ¿Para qué estás escribiendo estas anécdotas? ¿Quiénes quisieras que lean tus anécdotas? ¿Cómo harás para que leas o para que las lean? Una vez concluida esta actividad, pasamos a la siguiente. Te invitamos a leer en la sección recursos el texto presentación de anécdotas. Ten presente al momento de leer lo siguiente. La organización de las anécdotas, cómo están organizadas en párrafos, en líneas, en renglones, en textos. También el lenguaje empleado en la narración. ¿Qué tipo de lenguaje usará? ¿Usará un lenguaje simple o un lenguaje complejo, un lenguaje académico? También recuerda los recursos que incluye para comprender mejor la situación anecdótica de cada historia. Y por último, ten presente las imágenes. Muy bien, te invito a que hagas pausa al video para que puedas leer el texto presentación de las anécdotas. No te olvides hacerlo de manera comprensiva, subrayando algunas ideas principales que te ayudarán a entender mejor el texto. Una vez concluida esta actividad, pasamos a lo siguiente. Ahora piensen, pequeños, ¿cómo será la presentación de sus anécdotas? ¿Qué lenguaje emplearás? Antes de responder, ten en cuenta lo siguiente. Las anécdotas son textos cortos y las acciones que describen son directas y tienen un aire de situación sorpresa que se presenta en el texto con cierto suspenso o intriga para captar la atención del lector.
Entonces, para responder esta pregunta, ¿cómo será la presentación de tus anécdotas y qué lenguaje emplearás? Ten en cuenta esto. Muy bien, una vez respondida esta pregunta, pasamos a la siguiente actividad. Seguro al momento de leer tus anécdotas te has dado cuenta de lo siguiente. Tiene un título general que presenta todas las anécdotas. Por ejemplo, en este caso, mi abuelito y sus recuerdos de juventud. Este título abarca 3 diferentes anécdotas, no lo olviden, es un título general que crea expectativa y sobre todo es llamativo para que los lectores puedan leer, ¿no? Y puedan sentirse atrapados por la lectura. También hay una idea motivadora que invita a la lectura. En el texto que has leído se colocó las anécdotas que mi abuelito me contó son increíbles, ¿no? Muy bien. ¿De qué otra de qué otra manera podríamos nosotros iniciar con nuestro texto? ¿Qué otra frase, qué otra idea podríamos presentar para que nuestro texto sea llamativo y que invite a la lectura? Piénselo muy bien antes de continuar con la planificación de sus anécdotas. Luego, también seguro se han dado cuenta que cada una de las 3 anécdotas presentadas en el texto tiene su propio título y es distinto en tamaño y estilo de escritura. Muy bien, piensen eso también cuando presenten sus anécdotas. También no se olviden que las anécdotas van acompañadas de imágenes, de dibujos que nos ayudan a comprender mejor el contenido del texto. Muy bien. También no olviden que en las anécdotas se utiliza guión para construir diálogos. En la anécdota Las gallinas, por ejemplo, se utilizan los guiones para construir el diálogo entre el jefe y el abuelo. No se olviden. Por ejemplo, jefe, faltan gallinas en mi corral. El guión significa que la persona se está dirigiendo al jefe o el abuelito en este caso se está dirigiendo al jefe para comunicarle que le faltan en su corral algunas gallinas. Y el jefe que responde, seguro ayer comí una y tú eres el único que las crías. Muy bien, continuamos. ¿Qué más nos dice? El lenguaje de las anécdotas es sencillo, aunque no hace uso de recursos literarios, puede exagerar o ironizar un poco al narrar las acciones para darles un tono gracioso. No te olvides también de esta sugerencia cuando redactes o escribas tus anécdotas. También se pueden describir los sentimientos, las emociones, el lugar, las personas y los objetos con el fin de ayudar al lector a que represente en su cabeza lo que el escritor quiere transmitir. Muy bien, ten presente todo eso al momento de planificar tu anécdota. Continuamos. En conclusión, los recursos para transmitir por escrito toda esa emoción y sentimientos que tus entrevistados te han expresado son los siguientes. Las descripciones, hay que hacer uso de adjetivos, por ejemplo, dar tales gritos estruendosos y tremendos saltos. No se olviden de los signos de puntuación que denotan emociones, por ejemplo, los signos de exclamación e interrogación, puntos suspensivos, paréntesis. También las expresiones con un grado de ironía o exageración, por ejemplo, mi abuelito muerto de vergüenza. Contextualizar la escena de los hechos, por ejemplo, estaba asustado, era tarde, y los Kashinawas lo esperaban para cenar. Por suerte eran hospitalarios. Es muy importante contextualizar la escena, que significa dar detalles de cómo se desarrollan los hechos, qué sentimientos se experimentaba durante el desarrollo de la anécdota. Es muy importante eso. Continuamos.
Una vez que ya tienes todo listo y planificado para escribir tus anécdotas, te invito a que resuelvas la siguiente lista de cotejo para saber y verificar si es que nuestra planificación está correcta o necesita algunos ajustes. Muy bien, identificaste las anécdotas. En la sesión anterior has recopilado muchas anécdotas, pero ya has identificado qué anécdotas quieres contar. Muy bien, ya las has identificado, entonces la respuesta tiene que ser sí. ¿Sabes en qué se relacionan las anécdotas que elegiste? ¿Sí o no? Marque. Tiene que tener una relación. Por ejemplo, en el texto que he leído, trata sobre diferentes situaciones, pero en un contexto dado, en la juventud del abuelo. Nos habla un pasaje de su vida del abuelo. Y para contarnos la juventud del abuelo, nos trae diferentes anécdotas que no tienen que ver entre sí, pero se relacionan con el título. Así que tú también debes buscar tus anécdotas y que se relacionen entre ellas. Luego, ya elegiste tú o tus destinatarios, ya elegiste a quiénes va a estar destinadas estas anécdotas. Muy bien, ya sé que ya sabes a quién elegir o a quién dirigir tu texto. Puede ser a tus compañeros, a tus padres, a tus familiares para que se distraigan, o también puede ser a tus compañeros, ¿no? Muy bien. ¿Tienes información organizada y los títulos que colocarás? ¿Has decidido en qué momento de cada anécdota requieres utilizar algunos recursos de escritura que te ayuden a transmitir emociones, sentimientos y sorpresa? ¿Ya sabes qué imagen vas a dibujar? ¿Ya tienes pensado el diseño de presentación de las anécdotas? Si la respuesta es sí en todo, podemos dar por concluida la actividad. Pero si hay algo que nosotros en nuestra autoevaluación marcamos con no, tenemos que reajustarlo. Es importante que cumplas este proceso. Y bien, ya tienes listo la planificación de tu anécdota. En la siguiente parte de esta clase vamos a continuar escribiendo nuestras anécdotas. No se preocupen, que hasta aquí es la sesión del día de hoy. Muy bien, ahora nos queda reflexionar. ¿Qué aprendimos hoy sobre cómo planificar la escritura de anécdotas? ¿Qué dificultades se presentaron y cómo las superaste? No te olvides que organiza la planificación de tu carta en tu portafolio. Te va a servir para el proceso de elaboración de estas anécdotas. Porque cuando nosotros planificamos nuestras cartas, ahí había todo un proceso de planificación. Hay que revisarlo y hay que seguir los mismos pasos para elaborar nuestras anécdotas. Esto ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias y hasta la siguiente clase.